proceso de administración tiene 4 etapas claramente diferenciadas. Vamos a repasarla un poco para ver, porque todo esto lo vamos a estudiar ahora dentro del sector público y vamos a entender que buena parte de este proceso se cumple precisamente en los aspectos financieros con la aplicación de la Ley de Administración Financiera Pública. Por empezar, definamos que proceso es un conjunto de pasos o etapas que se llevan a cabo para efectuar alguna actividad y lograr, obviamente, un objetivo. En ese sentido, ese proceso cumple con 4 etapas concretas: planificar, que elegir y fijar objetivos; organizar, que establecer tareas y deberes para lograr el objetivo; dirigir, que es la acción de guiar la orden de actividades hacia un determinado fin; y controlar, que es medir el desempeño precisamente de lo ejecutado, de alguna manera comparándolo con los objetivos establecidos previamente, ¿no es cierto?, en la planificación. Entonces, esa tarea de planificar, organizar, dirigir y controlar se aplica precisamente en el Estado y ese proceso de administración, concretamente en la administración financiera pública. ¿Por qué? Porque se planifica, ya vamos a ver, a través de lo que significa el presupuesto que se sanciona previo al ejercicio en que se lo va a ejecutar. Se organiza, ¿no es cierto?, de qué manera se va a ejecutar ese proceso de la administración financiera que se da con el presupuesto para establecer precisamente los recursos que se van a recaudar y los gastos que se van a efectuar como consecuencia de las políticas establecidas para dar solución concretamente a los problemas de la gente. Vamos a ver inclusive que hay toda una dirección por parte de los que participan en esta administración financiera y hay también obviamente un control. En definitiva, la administración pública es el lazo de relación, es la relación en definitiva del Estado con la sociedad civil. Es decir, la relación precisamente del Estado con la sociedad civil se realiza a través de la administración pública, que en definitiva es la que va a prestar todos los servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas que la sociedad reclama. En definitiva, es una actividad de gestión que tiende a lograr el bien común en la administración pública. De esa manera, entonces, esa administración pública la definimos como una actividad concreta, espontánea, de carácter subordinado a los poderes del Estado, que tiende a satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de fines del Estado dentro de un orden jurídico, siempre respetando las normas legales, porque recordemos que el Estado argentino, como la mayoría de los estados que existen en el mundo, son estados de derecho. Por lo tanto, son las normas jurídicas las que regulan el funcionamiento de ese Estado y establecen todas las pautas y reglas de convivencia que se dan en la sociedad. Y dijimos que la administración financiera es una disciplina que se ocupa del manejo de los recursos financieros de un ente, prestando especial atención, si se trata de un ente privado, a su rentabilidad y liquidez. La administración financiera, en definitiva, tiene como objetivo la planeación para definir las fuentes de dinero más convenientes para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima. Implica esa administración financiera direccionar y organizar las tareas financieras, administrativas y contables.
De eso se trata entonces la administración financiera en general, para cualquier ente privado, para cualquier ente público. Por otro lado, hay un concepto que también es importante que lo rescatemos, que es lo que se denomina la nueva gestión pública, que ha venido a cambiar de alguna manera pautas vinculadas al manejo de la administración pública y incorporó herramientas fundamentalmente de la gestión privada en el ámbito público, y de esa manera entonces ahora ya se gestiona por objetivo a través, vamos a ver en el sistema presupuestario, a través de la técnica del presupuesto por programa. Se usan indicadores cuantitativos en esa técnica del presupuesto por programa, por la cual se formula, ejecuta y controla el presupuesto. El enfoque del Estado es entonces un productor de servicios públicos, como mencionábamos, ¿se acuerdan? El concepto de hacienda pública, que es quien cumple esa función en el Estado, justamente de producir esos servicios públicos. Se plantea también dentro de esa nueva gestión pública una mayor disciplina presupuestaria, se empieza a utilizar los costos de los servicios públicos, incorporándose la contabilidad de costos en el ámbito público. Se usa la evaluación como instrumento para mejorar el proceso, a través también del análisis de los indicadores cuantitativos que se formulan. Y por otro lado, se usa un incentivo en los salarios públicos que ha comenzado a darse fundamentalmente en algunas empresas del Estado Nacional. Todavía no a nivel general, ni todavía no en administración central y organismos descentralizados. Pero todo esto, de alguna manera, sin duda, que ha modificado significativamente las pautas sobre las cuales se asienta la administración pública, que además no es casual que últimamente cuando nos referimos a la administración pública se la mencione como gestión pública, dando ese salto de modernidad que implica el concepto de gestión sobre el concepto de administración, que en definitiva tienen un significado bastante similar, pero que el término de gestión ha venido de alguna manera a reemplazar ese otro término de administración pública. Y ahora se habla de la gestión pública. Ustedes van a escuchar inclusive en los medios de comunicaciones hablar permanentemente de gestión y no tanto de administración. Aun cuando ambos conceptos no difieren de manera significativa. Entonces ya, habiendo analizado, ¿no es cierto?, todos los puntos estos previos, podemos analizar un poco cómo ha sido la evolución y el desarrollo del sistema de administración financiera pública, tomando en cuenta que la administración financiera pública implica, como dijimos, ¿no es cierto?, la función básica, concreta, de extraer patrimonio de los particulares a través del cobro de tributos, fundamentalmente, impuestos, tasas y contribuciones, haciendo uso del poder coercitivo y aplicar esos recursos a la producción de bienes y servicios que se brinda a la comunidad para satisfacer las necesidades comunes. Entonces, de esa manera, podemos decir que en nuestro país la evolución de esa administración financiera pública se dio a partir fundamentalmente desde el nacimiento de nuestro país. Podemos hablar inclusive de la época colonial, donde existía fundamentalmente una tesorería y una contaduría, pero que respondían obviamente a las disposiciones del rey de España. A partir de 1810, cuando se da la libertad, el primer grito de libertad en nuestro país, en lo que después se constituyó como nuestro país, podemos decir que surgió una suerte de anarquía, donde cada gobierno provincial se manejaba a través de caudillos provinciales y había estados federales, pero no había un estado nacional concreto que gobernara el país. De esa manera, entonces, no hubo una norma general, cada provincia fue
organizándose administrativa y financieramente de la manera en que entendió conveniente, y recién cuando se da la organización institucional del país en 1853, se sanciona al poco tiempo, en 1860, una ley, la 217, la primera ley de contabilidad que existe en la República Argentina, ya constituida como tal a partir de la Constitución de 1853. Esa ley tuvo muy poca vigencia porque durante el presidenciamiento, en el año 1871, se sanciona la ley 428. Esa sí tuvo hasta el año 47 más de 70 años vigente y que, a decir de Chabayán, como yo les mencionaba en una clase anterior, constituyó un verdadero código de contabilidad. Y allí se organizó fundamentalmente lo que era la contaduría, que se encargaba de realizar las registraciones contables y además de efectuar tareas de control interno, obviamente, de cada una de las salidas de dinero que se producían fundamentalmente, y además un control interno de la recaudación de los distintos impuestos, tasas y contribuciones que el Estado percibía en aquellos tiempos, donde eran muy fuertes los ingresos por retenciones, fundamentalmente porque todavía no había los impuestos que después se sancionaron y comenzaron a funcionar muchos años después, ya entrado el siglo XX. Luego tenemos la ley 12961, que se sancionó en 1947, durante el primer gobierno de Perón, que tuvo algunas modificaciones respecto a la 428, y donde se estableció además mecanismos de control tendiente a ordenar de mejor forma el presupuesto, creando inclusive la evaluación de la cuenta general, todo el mecanismo de evaluación de la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, y estableciendo también para la contaduría controles sancionatorios para quienes no cumplan con las normas y las reglas que se establecían administrativamente con el manejo de fondos públicos. Luego se sancionó la ley 23, el decreto, ley 23.354 en el año 57, que es la última ley de contabilidad que estuvo vigente, que creó el Tribunal de Cuentas de la Nación y que le dio la función de órgano de control externo. Y por otra parte, se hicieron algunas modificaciones que fueron tomadas en la mayoría de las provincias argentinas también de la misma forma, y que entre ellas la provincia de Salta. Y por último, la ley 24.156, sancionada en 1993, que es la vigente y que es la que vamos a estudiar y analizar durante la presente clase. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. No hay ninguna consulta, profe, solo un alumno dice si puede hablar más fuerte. Más fuerte. Bueno. A ver, esperen, ya voy a tratar de ver qué es lo que está pasando. Capaz que en una de ellas no está el volumen suficientemente... ¿Ahí está mejor? Profe, yo lo escuchaba bien. Sí, está casi al máximo, ¿no? El volumen, así que no sé, quizá tenga Sí, se lo problemas. escucha bien. Pero bueno, Bueno, ¿está bien?
¿Se escucha mejor ya? Sí. Bueno, quiero que si tienen alguna consulta antes de continuar. Dice si van a subir la clase a la plataforma. Y trataremos de subirla, sí. ¿Por qué? No la clase grabada, ¿no? Sino la filmina, simplemente. La filmina sí las vamos a subir a la clase, perdón, a la plataforma, pero no la grabación, ¿no? Bueno, seguimos entonces viendo el tema de la teoría general de sistemas. En este sentido, hay que analizar lo siguiente. Para que se entienda de alguna forma el tema de lo que es un sistema. La teoría general de sistemas se ocupa del desarrollo, como bien lo dice la placa, de esquemas técnicos sistematizados que nos permiten entender mejor relaciones entre las diferentes partes que forman un todo o cualquier fenómeno empírico entre este y su ambiente. Se puede decir que hay distintas clases de sistemas. En primer lugar están los sistemas naturales y en segundo lugar están los sistemas creados por el hombre. De hecho, el cuerpo humano, como de alguna manera yo siempre doy el ejemplo, es un sistema claramente natural, donde se puede analizar concretamente de qué forma están íntimamente relacionados todos los sistemas que forman nuestro cuerpo, digamos, ¿no es cierto? El sistema nervioso del sistema cardíaco, el sistema cardíaco con el sistema digestivo, y así sucesivamente, de tal manera que si uno de esos elementos componentes del sistema nervioso, del sistema cardíaco, del sistema digestivo, no funciona adecuadamente, ustedes van a ver su repercusión en el conjunto del funcionamiento del organismo humano, ¿verdad? Bueno, ese es el más claro ejemplo de cómo funciona un sistema. Todo sistema contiene otros sistemas, pero además, en todo sistema operan en función de un objetivo y todas las partes funcionan en función, o mejor dicho, tienen establecido funciones en relación precisamente a ese objetivo fijado o establecido. En ese sentido, en todas las disciplinas, se ha utilizado de manera bastante significativa, si se quiere, el enfoque sistémico, ¿no es cierto?, de la administración financiera pública. Y podemos decir además que en ese enfoque sistémico, las características es que todo sistema contiene otros sistemas, todos los componentes de un sistema actúan y operan orientados en función de su objetivo del sistema, como decíamos, y la alteración o variación de una de las partes de esas relaciones incide en los demás o incide en el conjunto. Perdón, esto es lo que está justamente... Bueno, sistema es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados que tienen por finalidad el logro de objetivos determinados en un plan, y ahí están entonces esas características que mencionábamos respecto a que todo sistema contiene otros sistemas, que se denominan subsistemas,
todos los componentes actúan y operan orientados en función de los objetivos y la alteración de cualquiera de ellas incide en los demás. ¿De qué manera se aplicó esto a la administración financiera? ¿O por qué se aplicó, mejor dicho? Empecemos por allí. La aplicación que se empezó a dar en la década del 90, precisamente sobre la administración financiera, este enfoque sistémico fue necesario precisamente porque hasta la ley de contabilidad contemplaba una normativa donde cada área de la administración financiera, ya sea el área presupuestaria, el área contable, el área de tesorería, o sea, financiera propiamente dicha, y las áreas de administración de los bienes o, la administración, o de las contrataciones públicas, todas funcionaban como compartimentos estancos. Había una contabilidad presupuestaria, había una contabilidad financiera, había una contabilidad patrimonial. Todo ello, ¿no es cierto?, requería en una consolidación de esa información una tarea muy, muy voluminosa, sobre todo por la gran cantidad de operaciones financieras que se dan en el Estado. Entonces, se entendió que la mejor forma de poder instrumentar un sistema de administración financiera mucho más ágil, mucho más dinámico, aprovechando además las condiciones que genera la informática, donde se podía obtener información al instante de todos los datos vinculados a cualquier tipo de operación financiera por parte del Estado, es que se utilizó, entonces se le dio ese enfoque sistémico a la hacienda pública, creando un solo sistema de administración financiera que contenga a los otros 6 sistemas o subsistemas, como también se los denomina, que conforman la administración financiera pública. 4 de esos sistemas o subsistemas que son directamente vinculados a la administración financiera y 2 complementarios o conexos que de alguna manera colaboran o ayudan para que funcione esa administración financiera pública. De esa manera, entonces, podemos decir que la administración financiera pública, en definitiva, es un sistema que mediante la planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del Estado para la satisfacción de las necesidades colectivas. Eso se entiende entonces como un sistema de administración financiera pública. ¿Sí? Lo analicemos. Planificación, obtención, asignación, utilización, registro, información y control. La planificación se hace a través del sistema presupuestario. Ahí se planifica todo lo que se va a hacer con los recursos y con el uso de esos recursos, ¿no es cierto? O sea, con el ingreso y con el egreso de fondos. La obtención se hace a través de la tesorería, que es la que va a recaudar los fondos. Se lo asigna conforme la ley de presupuesto tiene establecido, se los utiliza, o sea, se efectúan los gastos, donde también participa la tesorería, se registra, se informa y se controla por parte de lo que es el sistema de contabilidad. Y acá se incorpora un cuarto sistema, que es el de crédito público. ¿Por qué? Porque el crédito público en nuestro país tiene una incidencia muy significativa. Ustedes saben que buena parte de los recursos se obtienen a partir del crédito público y de la utilización precisamente de los préstamos a los organismos internacionales o de los bonos que se emiten o empréstitos que se emiten por parte del Estado. Entonces allí también hay un flujo de recursos muy significativo que entran precisamente en la obtención de fondos y en esa utilización posterior, porque esos fondos vienen con algún destino determinado, ¿no es cierto?
o deberían venir, porque en algunos casos no han tenido precisamente un buen destino. Entonces, a partir de allí, podemos decir que los 4 sistemas que participan de esta administración financiera son los sistemas de presupuesto, de tesorería, de contabilidad y de crédito público. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, La ley profe. 24.156, que es una ley con la que se tienen que empezar a familiarizar bastante ustedes, precisamente porque es la que regula el funcionamiento de todo esto que vamos a ver, y estamos empezando a ver, donde vamos a estudiar cada uno de esos sistemas por particular, de manera particular. Quienes ya la cursaron la materia saben la importancia que tienen esos 6 sistemas, porque allí está gran parte de los trabajos prácticos que efectuamos, porque vemos la aplicación práctica que se da en cada uno de los sistemas, y también buena parte de los capítulos del programa están vinculados precisamente al funcionamiento de todos estos sistemas. La definición que la ley entonces nos da es que hay un conjunto de principios, de normas, de organismos, de recursos, de sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, ejecución y control necesarias para captar los fondos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado. Esta es la definición que la ley nos da de la administración financiera pública en nuestro país y que ha sido tomado por buena parte de las provincias argentinas que han, de alguna manera, han emulado esa ley de administración financiera y que la tienen vigente también en los estados provinciales, salvo 2 provincias concretamente que han quedado, que son Salta y La Pampa. Había una tercera, Santa Cruz, que ya sancionó la ley de administración financiera, pero Salta y La Pampa siguen teniendo una ley de contabilidad vetusta, vieja, de la década del 50, se imaginan, ya con más de 60 años de permanencia en la normativa, y que indudablemente han quedado total y absolutamente desactualizadas, porque se imaginan que en esa época no había ni siquiera computadora. Así que, para que se den una idea de la normativa que presenta esas leyes. Pero bueno, es lo que tenemos que de alguna manera seguir, porque sigue teniendo vigencia su reglamentación. De todas maneras, Recording in la progress. Constitución y la Ley de Administración Financiera. Después también están las leyes que tienen vigencia sobre cada uno de los sistemas, como la Ley de Presupuesto sobre el sistema de presupuesto,
la ley de contrataciones sobre el sistema de contrataciones, y así sucesivamente. Y están los procedimientos, que son un conjunto de herramientas o instrumentos técnicos desagregados en acciones, tareas, tiempo, y que son los que de alguna manera ustedes van a ver en las clases prácticas, o están viendo ya en las clases prácticas, donde allí se trabaja precisamente con los procedimientos técnicos aplicables en cada uno de estos sistemas. Todos ellos destinados a ejecutar por parte de los órganos responsables el cumplimiento de los objetivos de cada uno de estos sistemas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de principio, órgano, norma y procedimiento, nos referimos a estos conceptos concretamente. ¿Se escucha mejor? ¿Hay alguna consulta que ustedes quieran realizar? ¿Ninguna? En el chat no hay nada, profe. Bueno, muy bien, hijo. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuál es la versión ampliada de los sistemas de administración financiera? Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que comprende la administración financiera pública en un estado cualquiera, no solamente en la Argentina, en un estado cualquiera, vamos a ver que hay 5 sistemas específicos y 3 sistemas conexos. Los específicos están vinculados a los que operan en forma directa sobre la administración financiera, teniendo en cuenta ese concepto que mencionamos de administración financiera, que es la captación de fondos y su aplicación. Entonces, en ese sentido, podemos decir que presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad, como lo mencionamos, pero hay uno más que se agrega, que es la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria que maneja el AFIP, trabaja precisamente en la captación de esos fondos, ¿sí? El organismo recaudador por excelencia, como puede ser la Dirección General de Renta de la provincia en Salta, o las Direcciones Generales de Renta en las distintas provincias argentinas. Pero ese sistema específico de administración tributaria no se encuentra reglamentado por el funcionamiento del sistema de administración financiera pública, porque tiene un régimen propio, que ustedes lo estudian inclusive en derecho tributario, en finanzas públicas y derecho tributario, ¿no es cierto? Y que no está reglamentado por la 2456 ni tampoco por las leyes complementarias del sistema de administración financiera pública. Y en los conexos pasa lo mismo. Tenemos 2 conexos, compra y contratación y administración de bienes, que sí forman parte, y otro que es administración de recursos humanos, que tampoco forma parte. ¿Por qué? Porque el tema de los recursos humanos es muy importante a los fines complementarios de cualquier administración financiera. ¿Por qué? Porque en todos los organismos que participan de la administración financiera trabajan funcionarios, trabajan agentes, y hay, ¿no es cierto?, todo el tema de los recursos humanos. Pero este sistema también tiene un funcionamiento independiente, como lo es la administración tributaria, reglamentado y regido por una ley de empleo público, y no por este sistema de administración financiera pública. Se entiende entonces que de esos 5 específicos y 3 conexos, tan solo 4 y 2 son los que participan del verdadero sistema de administración financiera público en nuestro país. ¿Sí? Aclaremos, en nuestro país. Los otros 2 tienen un régimen independiente propio. Y los específicos lo contempla la ley 24.156, los 4 primeros que están acá en específico, y los conexos lo reglamenta una norma complementaria. Figura en la ley 24.156 que estos 2 conexos complementan los sistemas de administración financiera. Entonces, nos damos con los 4 específicos, que dijimos que están contemplados en la ley, y los conexos que están contemplados por normativas complementarias. ¿Por qué
los conexos, porque las contrataciones que se efectúan, que es el sistema que se encarga de adquirir los bienes e insumos por parte del Estado, en realidad no hace a la administración financiera, pero complementa, porque de alguna manera, a través de ese sistema, ¿no es cierto?, se da luego la utilización de los fondos que participan en la administración financiera pública. Y la administración de bienes, porque eso se encarga de la custodia de los bienes del Estado, del patrimonio del Estado, y que de alguna manera también complementa, colabora o se considera conexo de la administración financiera pública. Los 4 primeros, los específicos, los que reglamenta la ley 24.156, eso sí, son directamente relacionados con el manejo de los fondos que se recauda y con la aplicación de esos fondos para los gastos públicos tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Se entiende esta situación? ¿Entienden por qué los 4 específicos y los 2 conexos? ¿Sí? Sí, profesor. Y por favor no se confundan con los otros que no están, como dijimos, como administración tributaria y administración de recursos humanos, que no están contemplados en el macrosistema de administración financiera. ¿Sí? Que ustedes, administración de recursos humanos, lo estudian en administración de personal, en la parte estatal, y administración tributaria, la estudian en derecho tributario y finanzas públicas. No la van a estudiar acá en nuestra materia. ¿Está claro? Bueno. Profe, acá Sí. hay una consulta, dice, ¿qué norma complementaria las regula a los conexos? Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los sistemas. El contratación es el 1023 y el de administración de bienes, no recuerdo el número exacto, pero lo tengo por allí en una placa, anotado en la presente clase, así que ya lo veo. De todas maneras, cuando lo analicemos a cada uno de esos sistemas, vamos a ver la normativa, ¿sí? Están subidos de todas maneras toda esa normativa en la plataforma Moodle, las que ahora que ya ustedes se han incorporado, se le va a ir habilitando para que ustedes puedan tener la posibilidad de leer toda la normativa vigente actualmente para el uso de la materia, ¿sí? Bueno, entonces, los sustentos metodológicos de la ley o principios generales que la administración financiera tiene son 3 concretos, ¿sí? El primero, que tiene que ver con la interrelación entre los sistemas. Todos los sistemas están interrelacionados. De la misma forma que se relacionan todos los sistemas, tanto naturales como los creados por el hombre, en cualquier tipo de actividad, ciencia o disciplina, ¿verdad? O sea, el sistema de presupuesto está relacionado con crédito público, porque los créditos que se toman como endeudamiento por parte del Estado se incorporan al presupuesto. Tesorería está relacionado con presupuesto porque lo que se paga en tesorería tiene que estar contemplado dentro de la planificación presupuestaria. Contabilidad se relaciona con presupuesto, con tesorería y con crédito público porque registra precisamente todo lo contemplado en presupuesto y todos los ingresos y salidas de fondos que se generan tanto por crédito público como por tesorería. Contrataciones y administración de bienes están vinculados precisamente porque no se llevan adelante ningún tipo de contratación que no esté contemplada en el presupuesto. Y en general, además, todas las contrataciones, una vez efectuadas, pasan por tesorería y pasan por registraciones contables también. Lo mismo con la administración de bienes, porque los bienes se custodian, figuran en el patrimonio del Estado, de los organismos, forman parte del inventario, se custodian precisamente, a eso se dedica el sistema de administración de bienes, a la custodia de los bienes públicos y de los patrimonios públicos. Todo está relacionado.
Y de la misma manera como le daba yo el ejemplo del sistema natural del cuerpo humano, acá el mal funcionamiento de cualquier órgano u organismo repercute significativamente sobre el resto. Es lo mismo que sucede en un organismo humano, ¿sí? Si anda mal los riñones, o si anda mal el estómago o los intestinos, va a repercutir sobre el funcionamiento general del organismo. Y ustedes lo saben perfectamente por experiencia propia, ¿no es cierto? Es decir, cada vez que tienen algún problema con cualquiera de los órganos o se enferman por algún motivo, ¿no es cierto? La repercusión es general, es sobre todo el organismo, ¿no es cierto? Y se sienten mal, y tienen dolor de cabeza, y tienen fiebre, y tienen todas esas sensaciones de malestar, precisamente como consecuencia de que un órgano no está funcionando bien, pero su repercusión se da en todo el sistema del organismo humano. Lo mismo sucede acá. Anda mal un organismo o anda mal uno de los sistemas, su repercusión seguramente se va a sentir en todos los sistemas de administración financiera. ¿Está claro? El segundo principio es la centralización normativa y descentralización operativa. O sea, en todo sistema se da que hay un órgano rector que dicta normas, políticas y procedimientos de trabajo, y hay una descentralización operativa, es decir, hay un servicio de administración financiera, los famosos y populares SAF, que funcionan en cada una de las entidades y jurisdicciones, es decir, en cada uno de los organismos del Estado, y que llevan adelante la tarea concreta y práctica de ejecutar lo que dispone el órgano rector. Y lo ejecutan para cada uno de esos organismos, precisamente. Es decir, los SAF preparan el proyecto de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto de cada uno de los organismos donde operan. El SAF hace las contrataciones y las compras o adquisiciones de los bienes e insumos que requiere el organismo en el que opera. La tesorería particular que cada organismo tiene a través del SAF es la que va a hacer el pedido para que la Tesorería General pague las distintas facturas a los proveedores de ese organismo, y así sucesivamente. Es decir, toda la tarea concreta de ejecución de parte de cada uno de los organismos se hace a través del SAF correspondiente, que tiene en su seno una unidad operativa de 5 sistemas de administración financiera: del de tesorería, contabilidad, presupuesto, administración de bienes y contratación. Del único que no tiene es crédito público, porque el sistema de crédito público es la única excepción de la centralización normativa y la descentralización operativa. El sistema de crédito público tiene centralizado normativamente y centralizado la operatividad. ¿Sí? Porque se imaginan, si le dejan la posibilidad a cualquier organismo que contrate y contraiga deuda pública, se imaginan el festival de deuda que podría llegar a ser. Si ya ahora estamos endeudados en miles de millones de pesos, se imaginan cada organismo contrayendo deuda pública. Así que el sistema de crédito público tiene centralizado la normativa y también la operatividad. El único que contrae deuda es el sistema de crédito público. Y a partir, ¿no es cierto?, de una serie de requisitos, entre ellos que el Congreso apruebe el préstamo o el endeudamiento, esté contemplado en el presupuesto, exista una decisión política al respecto tomada por el Ministerio de Economía y el presidente o jefe de gabinete, o sea, una serie de requisitos, ¿sí? Distintos al resto de los sistemas que sí operan perfectamente en la práctica, llevando adelante todas las políticas, normas y procedimientos que se establecen de los órganos rectores de cada uno de los sistemas. Y por último, el último principio vinculado al tema es el sistema contable, que es un sistema integrador de la información financiera. Y aquí es donde mejor se nota el enfoque sistémico, el funcionamiento sistémico de toda la administración financiera, porque antes yo les decía que con la ley de contabilidad vieja había
contabilidad presupuestaria, contabilidad financiera, contabilidad patrimonial, y engarzar todas esas distintas áreas no era tarea sencilla. En cambio ahora hay un solo registro que de alguna manera está vinculado a la operatividad de todo el sistema de administración financiera, y ese sistema contable es el único que integra toda la información financiera, centraliza, y además hay una sola información financiera vinculada o que se registra en el sistema contable y que se elabora por parte de la Contaduría General, ya sea de nación o ya sea de provincia. ¿Está claro esto? ¿Queda alguna duda, alguna consulta? Por favor, estoy a sus disposiciones. ¿Ninguna duda? No hay nada en el chat, profe. Miguel. Ah, bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. En la organización del sistema de administración financiera, en cada uno de los sistemas entonces vamos a ver que hay órganos coordinadores, órganos rectores y órganos operativos. El coordinador. La ley nos menciona que la Secretaría de Hacienda actúa como órgano coordinador de los sistemas de presupuesto, de contabilidad y de tesorería. La Secretaría de Finanzas actúa como órgano coordinador del sistema de crédito público y la Jefatura de Gabinete actúa como órgano coordinador de los sistemas conexos, o sea, de administración de bienes y de contrataciones. Por otra parte, hay órganos rectores de cada uno de los sistemas, que ya lo vemos, y están los órganos operativos, que son los SAF, que están en cada jurisdicción o entidad. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí, dice Colque Lucas, ¿el proyecto de ley de administración financiera para Salta cuándo estaría vigente o cuándo lo tratarían? ¿Esa sería la actualización de la ley de contabilidad vieja que tenemos? Sí, voy a comenzar por ese final. Sería la actualización de esa ley del año 57 que tenemos. Se imaginan, ya lleva 60 y pico de años. El proyecto está en la legislatura. Fue enviado el año pasado. No conozco mayormente el trámite que se le ha dado, no hubo ninguna difusión, ninguna comunicación periodística al respecto. La prensa poco se ha interesado, a pesar de la importancia que tiene, ustedes saben, el manejo de la administración financiera de un Estado, ¿no es cierto? Que debería ser una ley o un proyecto de ley bastante divulgado por la prensa, bastante comentado por la prensa, pero no se ha divulgado, no se ha dicho nada. No se sabe, en definitiva, cuál es el trámite legislativo que se le ha dado. No sé si estará en comisión. Les prometo de alguna manera hacer consulta en la legislatura, ver en qué estado está y en la próxima clase mencionarle, pero esperemos que se trate y se sancione, ¿no es cierto? Le va a hacer mucho bien a todo el sistema de administración financiera y sobre todo le va a hacer mucho bien al manejo de los fondos públicos en la provincia de Salta. Porque con la vetusta ley que tenemos vigente, se presta para cualquier tipo de maniobra, indudablemente. Vamos a ser francos y sinceros. Bueno, ¿está respondida la pregunta? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? No hay nada más, profe. Bueno. ¿Cuáles son los órganos rectores de los sistemas de administración financiera? Vamos a ver que está en el sistema presupuestario, el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto, en la contabilidad, en la Contaduría General de la Nación, en la Tesorería General de la Nación, y en crédito público, la Oficina Nacional de Crédito Público. En este sentido, quiero manifestarles lo siguiente. Se mantuvo la vigencia de dos organismos que yo les mencioné, que están desde que se creó la República Argentina en 1853, como son la Contaduría General y la Tesorería General,
que se las mantiene como órganos rectores de los sistemas de contabilidad y tesorería. En los otros sistemas se crearon con la ley la Oficina Nacional de Presupuestos, la Oficina Nacional de Crédito Público, también se creó la Oficina Nacional de Contrataciones como órgano rector del sistema de contrataciones, y se creó también la Oficina Nacional de Administración de Bienes, originalmente en el año 93, que después en el año 2012, mediante el decreto 1382, que este es el que rige de alguna manera la administración de bienes que recién me preguntaban, ¿no es cierto?, quedó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es decir, se la reemplazó a la Oficina Nacional de Administración de Bienes por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Y estos son los órganos rectores entonces de los sistemas conexos. Recordemos entonces los sistemas principales, cuáles son los órganos rectores: Oficina Nacional de Presupuesto, Contaduría General, Tesorería General, Oficina Nacional de Crédito Público, y los órganos coordinadores, rectores de los sistemas conexos: Oficina Nacional de Contratación y Agencia de Administración de Bienes. Recordemos que el órgano coordinador de los sistemas conexos es, ya dijimos, la jefatura de gabinete. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en Salta con la ley de contabilidad? La ley de contabilidad se respeta a medias porque es tan vieja y obsoleta que buena parte de su funcionamiento ya no existe, digamos, buena parte de su mejor dicho, de su letra, ya no tiene funcionamiento, ese es el término real. Y por otra parte, para participar en todas las reuniones vinculadas a la nación, donde todas las provincias, como yo les dije, tienen una ley de administración financiera similar a la nación, con algunas pequeñas modificaciones, pero no muchas, la provincia se tuvo que comenzar a adaptar en buena parte del funcionamiento sistémico que tiene la nación. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hizo? Sacó decretos, no leyes, porque la ley de contabilidad sigue vigente, sacó decretos tratando de adaptarse a ese mecanismo de la Administración Financiera Nacional. Y en ese sentido, ha creado la Oficina Provincial de Presupuesto como órgano rector del sistema presupuestario, y se creó por un decreto. Le dio a la Contaduría General la categoría de órgano rector del sistema de contabilidad. Le dio a la Tesorería General la categoría de órgano rector del sistema de tesorería. Y con crédito público creó una dirección de la deuda pública dentro de la contaduría. Lo mismo con la Oficina de Administración de Bienes, creó una dirección de administración de bienes dentro de la contaduría, con lo cual la contaduría en Salta actúa como órgano rector de 3 de los sistemas de administración financiera que funcionan en la nación. Contaduría, entonces, órgano rector del sistema de contabilidad, pero a su vez actúa como órgano rector del sistema de la deuda pública, de crédito público, y del sistema de administración de bienes. O sea, bienes y deuda lo tiene contaduría con 2 direcciones dentro de la contaduría. Y sí tiene también un órgano rector, la Unidad Central de Contrataciones, que lo creó la Ley de Contrataciones 6838, que se dictó allá por el año 96, y que después se modificó con la última en el año 2019, la 8023, que en definitiva mantuvo a la Unidad Central de Contrataciones como órgano rector del sistema de contratación. Así funciona en la provincia de Salta. Yo les voy a ir de alguna manera mostrando cuál es la comparación de lo que funciona en la provincia respecto a la nación. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta sobre el tema? Hay pregunta Velázquez Julio, en la provincia, ¿cómo es la organización? Bueno, lo acabo de indicar. Sí. Se creó la Oficina Provincial de Presupuesto como órgano rector del sistema presupuestario. Se mantiene la Contaduría General como órgano rector del sistema de contabilidad.
Se mantiene la Tesorería General de la provincia como órgano rector del sistema de tesorería. Se creó una dirección de la deuda pública dentro de la contaduría, no le dan una categoría independiente, sino dentro de la contaduría se creó una dirección general de la deuda pública, se llama así, que actúa dentro de la contaduría, o sea, la contaduría como órgano rector también del sistema de crédito público. También dentro de la contaduría se creó una dirección de la administración de bienes patrimoniales y se mantiene la unidad central de contrataciones de la provincia como órgano rector del sistema de contrataciones que la ley actualmente vigente. Por lo tanto, en Salta, provincia, la Contaduría General actúa como órgano rector del sistema de contabilidad, del sistema de crédito público a través de la Dirección de la Deuda Pública y del sistema de administración de bienes a través de la Dirección de Administración de Bienes. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, ahora pregunta sobre los órganos coordinadores en Salta. En Salta no están designados órganos coordinadores. Y en realidad la que actúan informalmente como órganos coordinadores ha sido en general la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas. Pero no están designados por ninguna norma como está a nivel nacional por la ley los órganos coordinadores que les mencioné. ¿Está claro? A nivel contrataciones, hay una subsecretaría de contrataciones de la provincia que se le ha dado la categoría de órgano coordinador. Eso lo vamos a ver cuando veamos contrataciones, sistema de contratación. Pero insisto, no hay una ley en definitiva que establezca todo esto que yo le estoy mencionando. Son decretos y son de alguna manera asimilados a lo que es funcionamiento del sistema nacional. Vamos a ver que inclusive en las técnicas y procedimientos la provincia tuvo que emular a la nación en toda la mayoría de las técnicas y procedimientos. Ya vamos a ver cuando estudiemos puestos que también acá en la provincia se hace absolutamente todos los mismos pasos o etapas de la ejecución presupuestaria nacional. Vamos a ver que en la Tesorería General de la provincia también se crearon la mayoría de los instrumentos que tiene la Tesorería General de la Nación. En los procedimientos de contrataciones de la deuda pública, la dirección de la deuda pública se maneja bastante similar a los principios que maneja el sistema de crédito público nacional. Es decir, se ha tratado de, pero sin una norma de fondo que establezca todo esto que estamos mencionando. ¿Está claro? ¿Algo más? ¿Ninguna pregunta más? Por el ¿Mica? momento no, profe. Bueno. También tenemos que mencionar que la Ley de Administración Financiera reglamenta el funcionamiento de los sistemas de control de la nación, cosa que en la provincia no están reglamentados por la vieja ley de contabilidad, sino que hay una ley de los sistemas de control que es la 7103, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos control. En Nación lo reglamenta la 24156 y crea además, en esa ley se crearon la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, reemplazando al viejo Tribunal de Cuentas, la Auditoría General de la Nación, y la Sindicatura tomando a su cargo el sistema de control interno que anteriormente lo tenía la Contaduría General, dejándole a la Contaduría exclusivamente el manejo del sistema de contabilidad. Nada más y nada menos, ¿no? Que es bastante importante. Antes la Contaduría tenía también el control interno en la nación. En la provincia se creó de la misma manera la sindicatura y la auditoría, también emulándola a la nación a través de la ley 7103. ¿Sí? Y tenemos el mismo sistema de control que en la nación.
¿Qué rol tienen los órganos rectores? Dijimos que fundamentalmente establece las políticas, las normas, los procedimientos, pero además supervisa el cumplimiento de esas normas, de esas políticas y de esos procedimientos que establece. Y por otra parte, centraliza información referido al sistema. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Presupuesto centraliza toda la información de los anteproyectos de presupuesto de cada una de las jurisdicciones y obviamente el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso, lo cual posibilita que una vez aprobada la ley, ya vamos a ver cuando sea todo el proceso presupuestario, la ley vuelve al Ejecutivo para hacer ejecución y como es aprobada a nivel de jurisdicción, es decir, a nivel de ministerios, luego es desagregada por organismos en función de esta información que tiene la Oficina de Presupuesto, que es la que en definitiva establece la distribución analítica de los créditos presupuestarios, como se denomina ese decreto, que se fija todos los años al inicio del ejercicio. Eso en el caso de la Oficina de Presupuesto. Tesorería, por otra parte, centraliza toda la información vinculada al ingreso de fondos y al egreso de fondos, que permite de alguna manera luego establecer lo que se denomina el movimiento de situación del tesoro, que en realidad es una información que parte de la tesorería para que la contaduría lo registre y lo evalúe. También el sistema de crédito público centraliza toda la información vinculada a los tenedores de la deuda, de los bonos y empréstitos que el Estado ha emitido. Centraliza la información de cada uno de los organismos que le han prestado dinero a la Argentina, cuáles son además los desembolsos que tiene que hacer para recibir esos fondos, y también por otra parte, cómo son los vencimientos de cada uno de los endeudamientos que tiene la Argentina. Todo eso también lo centraliza como información el órgano rector. Y así sucesivamente. Cada órgano rector centraliza toda la información vinculada al funcionamiento de su sistema. ¿Está claro? Ahora veamos los SAF, los Servicios de Administración Financiera Pública. Estos SAF se integran a la estructura organizativa de cada una de las jurisdicciones y entidades. O sea, donde hay una jurisdicción y entidad, allí hay un SAF, se integra a la organización, es decir, depende del ministerio respectivo, o depende del organismo descentralizado respectivo. El SAF, ustedes van a escuchar hablar en muchos casos, el SAF del organismo, el SAF del Ministerio de Economía, el SAF del Ministerio de Gobierno, y eso está totalmente integrado a la estructura del ministerio o de cada uno de los organismos. Se encargan de brindar todo el apoyo administrativo a las máximas autoridades de cada organismo, se integran con oficinas ya dijimos, del sistema presupuestario, tesorería, contabilidad, contratación y administración de bienes. Insisto, el único que no funciona en cada SAF es crédito público. ¿Está claro eso? ¿Qué rol tienen los servicios de administración financiera, estos SAF? Y estos SAF en general están compuestos, contienen la mayor cantidad de profesionales en ciencia económica que trabajan en el sector público. Ahí trabajan en los SAF de cada uno de los organismos, de los ministerios, allí trabajan la gran parte de los contadores que trabajan en el sector público. Ya sea encargado del sistema de contabilidad, encargado del sistema de presupuesto, encargado del sistema de tesorería, ¿sí? Dentro del SAF. ¿Y cuál es el rol? Cumplen las políticas, todas las normas y procesos que los órganos rectores establecen. Por otra parte, instrumentan todas las normas de control interno, porque todos los procedimientos de control interno que se llevan adelante dentro del organismo o de la unidad
de la entidad o de la jurisdicción son instrumentados por el propio SAF. Cumplen la política institucional en función de las directivas que le da el ministro del área o el director del organismo, y apoyan los procesos de contratación y adquisición de insumos, porque tienen una dependencia de contrataciones precisamente para realizar las compras necesarias de los bienes e insumos que son indispensables para la actividad que ellos desarrollan, ¿verdad? Entonces, esta es la tarea concreta que hacen los SAF en cada una de las entidades y jurisdicciones. Ahora, cada uno de los organismos, ¿no es cierto?, que están dirigidos por un director del organismo, también tienen su rol, y allí es donde cada director del organismo define las políticas globales, formula las políticas y metas juntamente con el ministro del área, hace un cálculo de los insumos necesarios que se requieren para adquirirlo, toma la decisión sobre la adquisición de bienes y o servicios, ya sea en cantidad, calidad y oportunidad. Esa es una decisión política que la toma cada director del organismo, y luego efectúa la evaluación. ¿Alguna consulta sobre todos estos temas? En este sentido, debo manifestarles que el funcionamiento en la provincia, informalmente, porque no hay una ley, insisto, se hace muy similar a todo esto que estamos explicando de la nación. También existen los SAF, también están, como les digo, allí trabajando buena parte de los profesionales que trabajan en la administración pública, responden a los órganos rectores que les mencioné que funcionan en la provincia. Ahora, cuando hablamos de entidades y jurisdicciones, ¿a qué nos referimos? La ley es muy clara respecto a este tema. Dice que toda entidad es la organización pública con personería jurídica propia y patrimonio propio. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de los organismos descentralizados y las empresas del Estado, donde mencionábamos que una de las características fundamentales de esos organismos que conforman la hacienda anexa, ¿se acuerdan? Hacienda anexa, es tener personería jurídica propia y patrimonio propio? Bueno, a todos esos organismos descentralizados y a todas esas empresas o sociedades del Estado es lo que se denominan entidades por la ley. Y la misma categoría le dan acá en la provincia también a las entidades. Todo organismo descentralizado, toda empresa del Estado, que tiene personería jurídica propia, que tiene patrimonio propio, se lo denomina entidad. O sea, cuando ustedes vean que la ley se refiere a las entidades, recuerden que son la hacienda anexa, organismo descentralizado y empresa del Estado. Y aquí les quiero mostrar además de qué manera todo tiene que ver con todo. Ustedes van a ver, siempre vamos a estar volviendo para atrás en cada una de las clases, recordando conceptos que hemos estado viendo. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere cuando habla de jurisdicciones? Porque la ley menciona permanentemente entidades y o jurisdicciones. Las jurisdicciones son institucionales por un lado, donde el Poder Legislativo es una jurisdicción, el Poder Judicial es una jurisdicción, el Ministerio Público es una jurisdicción, la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, y después todos los ministerios. Cada uno de los ministerios es una jurisdicción, y cada una de las secretarías del Poder Ejecutivo Nacional es una jurisdicción también. A eso se refiere con jurisdicciones. Y después también hay jurisdicciones administrativo-financieras, que son el servicio de la deuda pública y las obligaciones a cargo del Tesoro, que ya lo vamos a ver cuando veamos tesorería y crédito público, que en definitiva le dan esa categoría también de jurisdicción, porque a través de esas jurisdicciones se registran, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los pagos de la deuda pública, que son los servicios, y las obligaciones a cargo del Tesoro, que son todas las cuentas a pagar
que surgen en la tesorería, que lo vamos a ver cuando veamos esos dos sistemas. Pero lo importante acá, que dentro de las jurisdicciones institucionales tenemos que son jurisdicción cada uno de los poderes, el Ministerio Público, la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y cada uno de los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Está claro? Sí, Hay una profesor. duda, hay una Sí, duda de los SAF que dice si son los sí, órganos ejecutores. sí, sí, sí. Eso estuvimos diciendo justamente, que los SAF son los órganos ejecutores. Por eso entre el rol que cumplen los SAF está el cumplimiento de las políticas, normas y procesos que dan los órganos rectores. O sea, ejecutan esas políticas, esas normas, esos procedimientos que establecen los órganos rectores. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno, y para terminar le dejo la bibliografía respecto a esta temática, así como les vengo dejando la bibliografía en cada una de las clases que hemos dado. Como verán, está fijado allí los capítulos, o en el caso del libro de Lepera, que tiene unidades temáticas, que son como capítulos, de cada uno de los libros, a los fines de que ustedes puedan tener una mayor agilidad para encontrar dónde está cada uno de los temas que estamos viendo en clase. Dicho sea de paso, les quiero mencionar que las clases van a reflejar toda la materia, como normalmente hacemos durante todos los años académicos en que hemos venido dictando esta materia. Además de reflejar toda la materia, le damos la bibliografía por cada clase, por cada temática que vemos en cada clase, con la mención de los capítulos que recomendamos para la lectura. Todo esto es una tarea adicional que cumplimos precisamente para que ustedes tengan una mayor accesibilidad a la lectura de la bibliografía. Ojalá que la aprovechen. Bueno, en esa bibliografía van a encontrar, hay un libro, viejo libro de Collazo, que pueden ver el tema de administración pública, está en la biblioteca. Alfredo Lepera, que habla del estudio de la administración financiera, que también lo trata el tema en los capítulos 1, 2 y 4. Está el programa de la reforma de la administración financiera gubernamental, que es una publicación del Ministerio de Economía, que la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía de la Nación, que es mecom.gov.ar, pero está subida a la plataforma y la pueden imprimir, porque allí están todos estos principios que hemos visto y todos estos elementos que hemos visto en la clase de hoy. Es un apunte muy importante, muy interesante. Y luego está la ley de administración financiera, con la que ya se tienen que empezar a familiarizar desde ahora, porque la vamos a seguir viendo hasta el final del cursado de la materia. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? López Melanie pregunta cuándo volveríamos a tener las clases presenciales. Y estimamos que el próximo martes a las 18 horas. Según lo que me han manifestado, la clase, el anfiteatro H, ya como los otros anfiteatros, ya estarían resueltos hasta la semana que viene. Así que esperemos que sí. Cualquier novedad que surja por el contrario, ¿no es cierto?, utilizaremos los mismos mecanismos que hemos utilizado hoy para comunicarles a ustedes. La plataforma Moodle, sección alumno, centro de estudiantes y la divulgación lo máximo posible de la determinación que se tuvo que hacer, porque todo esto, le aclaro, me comunicaron esta mañana a las 9:30 de la mañana.
yo ya tenía todo previsto para ir a dar clases presenciales. Y a las 9:30 me comunicaron que el anfiteatro no estaba disponible. Pedí que por favor me consiguieran otro anfiteatro y no hubo manera. El anfiteatro A, creo, estaba allí en gestiones. Me hicieron esperar como hasta las 11 de la mañana para decirme que en definitiva no conseguíamos otro anfiteatro para el reemplazo. Entonces, ahí fue que tomamos la decisión de darla virtual para no perder la clase, porque si no teníamos que decidir pasarla para la semana que viene. Y a fines de no perderla, la dimos en forma virtual. Que esto tiene la virtualidad ahora, que de alguna manera puede suplir, reemplazar en estos casos de emergencia. Esta es la situación que se dio. Y de esa manera fue comunicada en forma inmediata por todos los medios posibles a ustedes. Lo que sí les pido es que siempre estén atentos a la plataforma o a los comunicados que alumnos y centros de estudiantes efectúen, pues yo lo voy a hacer por los 3 canales estos a los fines de que les pueda llegar a la información. Esperemos que el martes. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Sí, dice, profe, ¿se va a tomar asistencia en teoría para la promoción o solo asistencia a la práctica? Asistencia es para la práctica. Yo no voy a tomar asistencia. He decidido no tomar más asistencia, porque esto forma parte de la responsabilidad de ustedes. Si ustedes vienen a clase y quieren aprender, en buena hora. Esto les sirve bastante, no solamente para aprobar la materia, sino creo que para aprenderla, que es lo más importante. No pasa por la formalidad de tomar o no tomar asistencia. Por eso he decidido no tomar más asistencia. A pesar de que la reglamentación me pide que un 75% de asistencia tendrían que tener. Pero no me sirve de nada que yo los obligue a estar presentes si ustedes no ponen una cuota de compromiso y responsabilidad para el estudio de la materia. Entonces, prefiero apelar a eso, al compromiso y a la responsabilidad por parte de ustedes de estudiar la materia. Si no, va a quedar evidenciado cuál es la situación. Y creo que sobre todo Plan 2003, que es la última cursada que se va a dar seguramente, debería aprovechar al máximo esta oportunidad a los fines de poder aprobar la materia, aprenderla y aprobarla la materia, ¿no es cierto? Así que por eso le estoy dando absolutamente todas las facilidades para que estudie. Después, no se quejen porque ya va a ser parte de la responsabilidad de ustedes. Sí. Dice, profe, los que estamos haciendo la práctica virtual martes y jueves, nos cuesta llegar a la clase presencial teórica. ¿Es posible que la práctica comience media hora antes? Sí, es posible. Ya voy a hablar con la profesora Barbieri a los fines de que empiece 3:30 y termine antes de las 5:30, 5:15, como para que ustedes puedan tener los suficientes minutos para llegar a la clase. Sí. Sí, ya voy a hablar con ella. Me parece una buena propuesta esa. ¿Qué más? Y después, bueno, preguntan si hay fechas de parciales teóricos y prácticos, que bueno, ya dijo que no todavía. Van a ser en los primeros días de mayo, ya dije, y a mediados de junio. Fecha concreta, tenemos que ver cómo se va a hacer. 2003 va a rendir virtual, pero 2019 hay que conseguir anfiteatro, hay que conseguir aulas, es toda una tarea que vamos a tener que emprender y gestionar en estos días. Y ya una vez que los tenga las fechas confirmadas, se las voy a informar en forma inmediata. De todas maneras, lo que pueden ir haciendo ustedes es estudiando. ¿Algo más? Bueno, acá Colque Lucas dice que sale justo a las 16 del trabajo y de última que hagamos una encuesta y que la mayoría decida. Bueno, ya tampoco puedo.
no sé ya cómo resolverlo el tema. Yo creo que, bueno, tendrá que... Ya no podemos adaptarnos tanto, o sea, salvo que vaya a la práctica a la noche, a la clase de Gali, y tomen la asistencia allí y se la pase a la contadora seguro Barbieri, si es plan 2003, por supuesto, ¿no? Ahora, si no es plan 2003, perfectamente puede ir a la comisión de la noche, pedir el cambio de comisión, en definitivo. Esa comisión de la noche está justamente planificada para aquellos que trabajan y tienen problemas de horario en la tarde. Profe, ¿Sí? igual hoy la profe dijo de que teníamos la posibilidad de votar los que íbamos con ella, de que sea a las 4 hasta las 5:30 o que sea de 8:30 a 10, pero que lo decidamos entre nosotros. De última podemos mandar una Bueno, encuesta en el grupo que tenemos y que sea la mayoría y se lo decimos al centro de estudiantes para que le avisen a la profe. perfecto. Sí, ya le voy a decir que lo haga a través de la plataforma Moodle en todo caso, y lo hacemos de 8:30 a 10. Sí, no hay drama. Inclusive los que no puedan a esa hora de la noche, ¿no es cierto?, que se pasen al lunes y miércoles con la contadora segura, ya vean, ya se puede resolver. Es decir, siempre hay solución para todo, lo único que no tiene solución es la muerte, chicos. Todo es solucionable. Como verán, de mi parte siempre van a encontrar la mejor buena voluntad para darle solución a todo. Así que ya voy a hablar con la contadora Barbieri y vamos a ver cómo hacemos caminar esa posibilidad. ¿Algo más? No, están discutiendo sobre ese tema. O sea, no discutiendo, hablando sobre ese tema. Perfecto. Bueno, ya vemos entonces. Es más, si sale la seleccionada por mayoría la comisión de la noche, que pase a la noche de 8:30 a 10, y algunos no pueden, insisto, se pasan a la comisión de lunes y miércoles de 4 a 5:30 o 6 que dicta la profesora Segura. Si sale la comisión de la tarde, o sea, de 3:30 a 5:30, de 4 a 5:30, yo diría de 3:30 a 5:15, para que tengan más tiempo para llegar a la teoría. En ese caso, los que no puedan, se pasan a la comisión de Gali, como les dije. Pero veamos la forma de solucionarlo. No se puede dejar de utilizar todos los mecanismos que estamos instrumentando para posibilitar que ustedes cursen la materia, chicos. Sí. Guaymás Saldo dice, profe, entonces lo que no podemos ingresar a los horarios de la dictada virtual, ¿podremos ir a las clases presenciales, por ejemplo, de Gali? Sí, los que tienen problemas de trabajo pueden ir a los de Gali. Pídanle al contador Gali que los anote dentro de la virtualidad, dentro del plan 2003, que haga un listado aparte. Yo ya voy a hablar con él, y le explican que ustedes trabajan y no pueden ir a los horarios previstos para la virtualidad. Salvo, insisto, que la contadora Barbieri, que está dispuesta, porque yo ya hablé con ella, pase la clase a la noche. Y ahí ya todo lo que tienen ya quedaría en la comisión de ella. ¿Sí? Eso va a depender un poco de la votación que se fije por parte de ustedes, que ya lo trataremos de instrumentar entre mañana y el lunes para que el martes ya se tome una decisión. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta más? Ya no, profe. Bueno, Mica, bueno, chicos, será hasta la próxima semana. Les deseo muy felices Pascua y un feliz fin de semana largo.
traten de aprovecharlo, refrescando un poco todos los conocimientos, esto que hemos estado viendo. Los que decidan hacer la promoción ya podrían empezar a ordenar su bibliografía y a leer un poco la ley de administración financiera y las cosas que hemos estado viendo. No pierdan el tiempo, traten de aprovechar, sobre todo el plan 2003. Insisto, esta va a ser la última cursada para ellos, caso contrario van a tener que pasarse de plan, y bueno, probablemente algunos no los convenzan ni les convenga, digamos. Por lo tanto, aprovechen, chicos, aprovechen que le estamos tratando de dar todas las oportunidades posibles. Felices Pascua, que estén bien. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, profe, buen fin de. Buen fin.